Capítulo 6. Felipe el analítico. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7. En las 4 listas bíblicas de los 12 apóstoles, el quinto nombre en cada lista es Felipe. Como señalamos en el capítulo 2, esto aparentemente significa que Felipe fue el líder del segundo grupo de 4. En cuanto al registro bíblico, Felipe desempeña una función algo menor comparada con los 4 hombres del grupo 1. No obstante, se le menciona en varias ocasiones, de modo que emerge del grupo grande de 12 como un personaje que se distingue de los demás. Felipe es un nombre griego que quiere decir amante de los caballos. También debe de haber tenido un nombre judío, ya que los 12 apóstoles eran judíos, pero su nombre judío no se da. Después de la conquista de Alejandro el Grande en el siglo IV a.C., la civilización griega se había extendido a través del Mediterráneo y muchos en el Oriente Medio habían adoptado la lengua, la cultura y las costumbres griegas. Estos eran conocidos como los helenistas. Hechos 6:1. Quizás Felipe venía de una familia de judíos helenistas. La costumbre pudo haber determinado que él tuviera también un nombre hebreo, pero por alguna razón parece haber usado su nombre griego exclusivamente, de modo que lo conocemos solo como Felipe. No hay que confundir a este Felipe con Felipe el diácono que encontramos en Hechos 6, y que llegó a ser evangelista y guió al eunuco etíope a Cristo. Felipe el apóstol era una persona completamente diferente. El apóstol Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Juan 1:44. Como ellos eran judíos piadosos, Felipe probablemente creció asistiendo a la misma sinagoga a la que iban Pedro y Andrés. Debido a la relación que existía entre ellos y los hijos de Zebedeo, posiblemente Felipe conocía a los 4. La evidencia bíblica indica que Felipe, Natanael y Tomás eran pescadores de Galilea, porque en Juan 21, después de la resurrección, cuando los apóstoles regresaron a Galilea y Pedro dijo: voy a pescar, Juan 21:3, los otros que estaban allí respondieron: vamos nosotros también contigo. Según Juan 21:2, ese grupo incluía a Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Los otros 2 cuyos nombres no se dan probablemente hayan sido Felipe y Andrés, porque en todas partes siempre son vistos en la compañía de los hombres que aparecen nombrados en este pasaje. Si los 7 eran pescadores profesionales, es muy probable que hayan sido amigos y compañeros de trabajo desde mucho antes que siguieran a Jesús. Esto muestra cuán relacionados estaban los apóstoles con al menos la mitad del grupo, incluyendo los miembros principales, habiendo venido de una región pequeña, lo más probable ocupándose de la misma profesión y habiéndose conocido desde antes de llegar a ser discípulos. En un sentido, esto es algo sorprendente. A lo mejor nosotros habríamos esperado que Jesús siguiera otro método para escoger a los 12. Después de todo, los estaba escogiendo para la tarea formidable de ser apóstoles, sus sustitutos cuando Él no estuviera más en la tierra. Hombres con la plena autorización para hablar y actuar en su nombre. Quizás habríamos esperado que buscara por toda la tierra para encontrar a los hombres más dotados y mejor calificados, pero en lugar de eso, escogió a un pequeño grupo de pescadores, un grupo diverso de hombres, y a la vez hombres comunes y corrientes que ya se conocían y que no tenían ni talentos ni habilidades excepcionales, y dijo: van a resultar. Todo lo que esperaba de ellos era su disposición. Los atraería a él, los entrenaría, los dotaría y les daría poder para servirle. Debido a que predicarían el mensaje de Jesús y harían milagros por su poder, estos rudos pescadores estaban mejor preparados para la tarea de lo que hubiera podido estar un grupo de rutilantes prodigios tratando de operar con sus propios talentos. A pesar de eso, actuaron a veces como primadonas. Quizás una de las razones de Jesús para seleccionar y llamar a este grupo particular haya sido que en su mayor parte ya se llevaban bien los unos con los otros. De todas formas, después de haber escogido a Pedro, Andrés y Juan, Jesús localizó y llamó a Felipe, oriundo de la misma aldea de la que había llamado a Pedro y Andrés. ¿Qué sabemos de Felipe?
Mateo, Marcos y Lucas no dan detalle alguno sobre él. Todos los datos sobre Felipe aparecen en el Evangelio de Juan, y es de este Evangelio que descubrimos que Felipe era una persona completamente diferente de Pedro, Andrés, Jacobo o Juan. En el relato de Juan, a menudo Felipe aparece junto a Natanael, también conocido como Bartolomé, de modo que podemos asumir que los dos eran compañeros bastante cercanos, pero Felipe es singularmente diferente aún de su amigo especial. En realidad, es único entre todos los discípulos. Si ponemos juntas todas las piezas que ofrece el apóstol Juan sobre Felipe, pareciera que este era un analista clásico, era un hombre de hechos y números, un hombre práctico que se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Era la clase de persona que tiende a ser el aguafiestas del grupo, un pesimista, un individuo de visión estrecha, a veces incapaz de ver el cuadro global y a menudo obsesionado por identificar las razones por las que las cosas no se pueden hacer en lugar de encontrar nuevas formas de hacerlas. Su predisposición era hacia el pragmatismo y el cinismo, y a veces hacia el derrotismo en lugar de ser un visionario. Su llamado. Nos encontramos por primera vez con Felipe en Juan 1, el día después que Jesús hubo llamado a Andrés, Juan y Pedro. Usted recordará que Jesús había llamado a estos primeros tres en el desierto, donde aprendían a los pies de Juan el Bautista. Juan les señaló al Mesías y ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Juan escribe: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Juan 1:43. Aparentemente, Felipe estaba también en el desierto con Juan el Bautista, y antes de regresar a Galilea, Jesús lo buscó y lo invitó a unirse a los otros discípulos. Pedro, Andrés y Juan, y seguramente también Jacobo, podríamos decir que más o menos habían encontrado a Jesús. Para ser preciso, habían sido dirigidos a él por Juan el Bautista, de manera que esta es la primera vez que leemos que Jesús mismo buscó y encontró a uno de ellos. Lo anterior no quiere decir que Jesús soberanamente no haya buscado y llamado al resto. De hecho, sabemos que los había escogido desde antes de la fundación del mundo. En Juan 15:16, Jesús les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero en las descripciones de cómo ellos encontraron a Jesús, este lenguaje es único para el llamado de Felipe. Este es el primero a quien Jesús buscó físicamente y el primero a quien Jesús dijo: sígueme. A propósito, es interesante notar que al final de su ministerio terrenal, Jesús haya tenido que decirle a Pedro: sígueme. Juan 21, 19, 22. Aparentemente, Pedro todavía necesitaba esa palabra de aliento después de su fracaso la noche en que Jesús fue traicionado. Pero Felipe fue el primero en oír y obedecer estas palabras. Desde el principio, Jesús buscó activamente a Felipe y lo encontró y lo invitó a seguirle. Y encontró en Felipe a un discípulo anhelante y dispuesto. Es obvio que Felipe ya tenía un corazón que buscaba. Por supuesto, un corazón que busca prueba que Dios está soberanamente llamando a la persona porque, como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Y de nuevo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 65. Nos damos cuenta de que Felipe tenía un corazón anhelante por la forma en que respondió a Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan 1:45. Es obvio que Felipe y Natanael, como los primeros 4 discípulos, habían estudiado la ley y los profetas y buscaban al Mesías. Por eso es que se fueron al desierto a escuchar a Juan el Bautista, de modo que cuando Jesús vino a Felipe y le dijo: sígueme, sus oídos, sus ojos y su corazón ya estaban abiertos y él estaba preparado para seguirlo. Fíjese en algo interesante acerca de la expresión que Felipe usó al hablar a Natanael: hemos hallado a aquel. En lo referente a Felipe, había encontrado al Mesías en lugar de que el Mesías lo hubiera encontrado a él. Aquí vemos la clásica tensión entre elección soberana y la elección humana.
El llamado a Felipe es una ilustración perfecta de cómo ambas existen en perfecta armonía. El Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. Desde la perspectiva humana, ambas cosas eran verdad, pero desde la perspectiva bíblica, sabemos que la elección de Dios es la determinativa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Es más, desde una perspectiva humana, desde el punto de vista de Felipe, este fue el fin de su búsqueda. Por la gracia de Dios, él había sido fiel y un verdadero buscador, era dedicado a la palabra de Dios y creía en la promesa del Antiguo Testamento de que vendría un Mesías. Ahora lo había encontrado, o más bien, él lo había encontrado a él. Felipe no solo tenía un corazón que buscaba, sino que también tenía el corazón de un evangelista personal. Su primera acción después de encontrarse con Jesús fue ir a buscar a su amigo Natanael y hablarle del Mesías. Permítanme decirles que estoy convencido de que la amistad provee el terreno más fértil para la evangelización. Cuando la realidad de Cristo se integra en una relación de amor y confianza que ya se ha establecido, el efecto es poderoso. Y parece que invariablemente, cuando alguien llega a ser un verdadero seguidor de Cristo, su primer impulso es querer encontrar a un amigo y presentar a ese amigo a Cristo. Tal dinámica se ve en el instinto espontáneo de Felipe de ir a buscar a su amigo Natanael y hablarle del Mesías. El lenguaje que Felipe usó traiciona su asombro al descubrir quién era el Mesías. Aquel de quien Moisés escribió y aquel anticipado por los profetas no era otro que Jesús, el hijo de José de Nazaret, el hijo de un humilde carpintero. Natanael, como veremos en el capítulo que sigue, estaba en un comienzo confundido. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46. Betsaida estaba al norte de Nazaret, pero ambos estaban en Galilea, no lejos la una de la otra. Natanael mismo venía de Caná, Juan 21:2, una aldea que quedaba apenas un poco al norte de Nazaret. Es muy posible que Nazaret haya sido un lugar más importante que Caná, de donde pudo haber venido la rivalidad local reflejada en el escepticismo de Natanael. Pero Felipe no se inmutó. Ven y ve. 1:46. Es notable la facilidad con que Felipe creyó. En términos humanos, nadie lo había llevado a Jesús. Había sido como Simeón, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:25. Felipe conocía las promesas del Antiguo Testamento, estaba listo y esperaba con anticipación. Su corazón estaba preparado y recibió a Jesús con gozo como el Mesías, sin renuencia ni incredulidad. A él no le importaba la clase de pequeña aldea donde el Mesías había crecido. Instantáneamente supo que la búsqueda había llegado a su fin. Eso, francamente, no corresponde al carácter de Felipe y revela hasta qué grado el Señor había preparado su corazón. Su tendencia natural debió haber sido refrenarse, dudar, hacer preguntas y esperar y ver. Como estamos a punto de descubrir, él no era una persona que tomaba decisiones con rapidez. Pero afortunadamente en este caso ya había sido atraído a Jesús por el Padre, y como Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:37, énfasis añadido. La alimentación de los 5,000. Nuestro próximo encuentro con Felipe ocurre en Juan 6, en la alimentación de los 5,000. Nos referimos a este episodio en el capítulo 1. Volvimos a considerarlo más detalladamente en el capítulo 3 cuando estudiamos el carácter de Andrés. Volvemos ahora para otro vistazo a la alimentación de los 5,000, esta vez a través de los ojos de Felipe, y aquí descubrimos qué clase de hombre era Felipe. Ya sabemos que estudiaba el Antiguo Testamento, sabemos que lo interpretaba literalmente y que creía en el Mesías, de manera que cuando el Mesías llegó y le dijo, sígueme, aceptó a Jesús inmediatamente y lo siguió sin dudar. Este era el lado espiritual de Felipe, su corazón era recto, era un hombre de fe, pero a menudo fue un hombre de fe débil. Aquí empieza a mostrarse su personalidad. Juan dice que una gran multitud había buscado a Jesús y lo había encontrado al pie de un monte con sus discípulos. Como vimos en el capítulo 1, decir que este era un gentío de 5,000 personas no hace justicia al tamaño de la multitud. Juan 6:10 dice que en la multitud había 5,000 hombres. Debe de haber habido otros varios miles entre mujeres y niños. No sería exagerado decir que pudo haber 10,000 o 20,000.
En cualquier caso, era una muchedumbre y según Mateo 14:15, la noche se acercaba, la gente necesitaba comer. Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué la pregunta únicamente a Felipe? Juan dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 6. Aparentemente, Felipe era el administrador apostólico, el analítico, quien estaba a cargo de los arreglos para las comidas y otros aspectos de logística. Sabemos que Judas tenía la responsabilidad de guardar el dinero, Juan 13:29, de modo que tiene sentido que alguien estuviera a cargo de coordinar la adquisición y distribución de los alimentos y provisiones. Era un trabajo que ciertamente era apropiado para la personalidad de Felipe. Haya sido oficial o extraoficialmente, parece haber sido la persona que estaba siempre preocupada con la organización y el protocolo. Era el tipo de persona que en cada reunión dice, no creo que podamos hacer eso, el maestro de lo imposible, y aparentemente en lo que se refería a él, casi cada cosa caía dentro de esa categoría. De modo que Jesús lo estaba probando. No lo estaba probando para saber lo que estaba pensando. Jesús ya lo sabía. Juan 2:25. No le estaba pidiendo que formulara un plan. Juan dice que Jesús también ya sabía lo que él mismo iba a hacer. Estaba probando a Felipe, de modo que Felipe pudiera tener una revelación de cómo era él mismo. Por eso fue que Jesús se dirigió a Felipe, la clásica personalidad administrativa, y le preguntó, ¿cómo te propones alimentar a toda esta gente? Por supuesto, Jesús sabía exactamente lo que Felipe estaba pensando. Yo creo que Felipe ya había empezado a contar cabezas. Cuando la multitud comenzó a llegar, él ya estaba sacando cuentas. Estaba anocheciendo, la multitud era inmensa, pronto tendrían hambre. Y comer en aquellos días no era cosa fácil. No había en aquella ladera del monte negocios de comida rápida, de modo que para cuando Jesús hizo la pregunta, Felipe ya tenía los costos listos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7. Aparentemente, desde el momento que por primera vez vio a la multitud, se había puesto a pensar en las dificultades de proveerles comida. En lugar de pensar, ¡qué ocasión más sublime! Jesús va a enseñar a esta multitud. ¡Qué tremenda oportunidad para el Señor! Lo que Felipe vio en su pesimismo fue la imposibilidad de la situación. Felipe había estado presente cuando Jesús creó vino del agua. Juan 2:2. Había visto numerosas veces cuando Jesús había sanado enfermos, incluyendo varios milagros creativos y regenerativos. Pero cuando vio a aquella gran muchedumbre, empezó a sentirse abrumado por lo imposible. Cayó en el error de pensar en lo material, y cuando Jesús probó su fe, respondió con abierta incredulidad, no se puede hacer. Desde una perspectiva puramente humana, él estaba absolutamente en lo cierto. Un denario era la paga de un día de un trabajador común y corriente. Mateo 22. En otras palabras, entre todos los discípulos, a lo menos 12 de ellos, y probablemente muchos más, tenían apenas 8 meses del salario diario de un trabajador para satisfacer sus propias necesidades. Esa no era una gran suma, considerando todo lo que había que hacer para la propia alimentación y hospedaje de los discípulos. Con una suma tan pequeña, no podían ni siquiera pensar en una escasa merienda para tantas personas. Probablemente Felipe estaba pensando, un denario podría comprar 12 panes de trigo. La cebada es más barata. Entonces, con un denario podríamos comprar 20 panes de cebada. Si podemos conseguir panes más pequeños y los partimos en dos, no, sencillamente es imposible hacer algo. Ya había calculado que 4,000 panes de cebada nunca serían suficientes para todos. Sus pensamientos eran pesimistas, analíticos y pragmáticos, totalmente materialistas y terrenales. Una de las cosas esenciales del liderazgo es un sentido de visión, y esto es especialmente verdad para cualquiera cuyo maestro es Cristo. Pero Felipe estaba obsesionado con asuntos mundanos y por lo tanto se sentía abrumado por la imposibilidad del problema inmediato. Sabía demasiada aritmética para ser osado. La realidad de los crudos hechos ensombreció su fe. Estaba tan obsesionado con esta difícil situación temporal que no se daba cuenta de las posibilidades trascendentales que se encontraban en el poder de Jesús.
estaba tan cautivado por los cálculos del sentido común que no vio la oportunidad que la situación presentaba. Su respuesta debía haber sido: Señor, si tú quieres alimentarlos, pues hazlo. Yo simplemente me dedicaré a observar cómo lo haces. Sé que puedes hacerlo. Tú hiciste vino en Caná y diste a tus hijos el maná en el desierto. Hazlo. Les diremos a todos que formen una fila y tú sencillamente haz la comida. Esa hubiera sido la respuesta adecuada, pero Felipe estaba convencido de que tal cosa simplemente no se podía hacer. El poder sobrenatural ilimitado de Jesús había escapado completamente a su pensamiento. Por el otro lado, Andrés parecía vislumbrar una pequeña posibilidad. Encontró a un niño con 2 peces en escabeche y 5 panes de cebada y lo trajo a Jesús. Aún la fe de Andrés fue desafiada por el tamaño colosal del problema logístico. Le dijo a Jesús: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?». Versículo 9. ¿O Andrés tenía un débil rayo de esperanza que Jesús haría algo? Lo sugiere el hecho de haber traído el niño a Jesús, o estaba influenciado por el pesimismo de Felipe, y con este acto estaba identificándose con la idea de que la situación era imposible. De cualquier forma, Felipe perdió la oportunidad de ver la recompensa a su fe, y la acción de Andrés, que probablemente indicaba algún exiguo grado de fe, fue recompensada. Como Jesús les había enseñado: «Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Mateo 17:20. Felipe necesitaba aprender esa lección. A él todo le parecía imposible. Necesitaba echar a un lado sus preocupaciones materialistas, pragmáticas y de sentido común, y aprender a apropiarse del poder sobrenatural de la fe. La visita de los griegos. Juan 12 nos da otro atisbo del carácter de Felipe. De nuevo vemos su temperamento extremadamente analítico. Se preocupa demasiado por asuntos tales como los métodos y el protocolo. Le faltaba intrepidez y visión, lo que lo hacía demasiado tímido y demasiado ansioso. Y cuando tuvo una nueva oportunidad para ejercitar la fe, volvió a desperdiciarla. Juan 12, 20 al 21 dice: «Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús». Estos griegos o eran gentiles que adoraban a Dios, o eran prosélitos hechos y derechos del judaísmo que habían venido a Jerusalén a adorar a Dios durante la Pascua. Esta era la Pascua final del sistema estructural del Antiguo Testamento, durante la cual Jesús mismo habría de ser muerto como el verdadero Cordero de Dios. Él iba rumbo a Jerusalén para morir por los pecados del mundo. Estos griegos estaban muy interesados en ver a Jesús. Se dirigieron entonces a Felipe, quizás porque su nombre era griego, pensaron que sería su mejor contacto, o quizás se habían enterado que Felipe era, en cierta forma, el administrador del grupo, el que hacía todos los arreglos que necesitaban los discípulos. De nuevo vemos que, ya sea que Felipe ocupara esa posición en forma oficial, o porque no había otro designado a hacerlo, parece haber sido el que estaba a cargo de las operaciones. Así que estos hombres se acercaron a él para que arreglara una reunión con Jesús. Felipe, como el típico administrador, probablemente revisó todo el manual de protocolos y procedimientos que tenía en la mente. De hecho, si era como muchos administradores que he conocido, tiene que haber tenido un manual de políticas por escrito, el que consultaría meticulosamente e insistiría en seguir al pie de la letra. Me lo imagino como alguien que hace todo estrictamente como está escrito. De alguna manera, estos griegos supieron que esta era la persona que se dedicaba a las reglas, así es que le pidieron que arreglara una entrevista con Jesús. No era una petición difícil o compleja. Pese a eso, Felipe parece no estar seguro en cuanto a lo que tenía que hacer. Si hubiera consultado el manual sobre los gentiles y Jesús, se habría dado cuenta que Jesús había dicho en una ocasión cuando mandó a sus discípulos a predicar: «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 10, 5 al 6. Y en otra ocasión dijo: «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15, 24. ¿Prohibía ese principio que los gentiles se acercaran a Jesús?
Por supuesto que no. Al decir que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús no estaba haciendo otra cosa que identificar la prioridad normal de su ministerio, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:10. Este era un principio general, no una ley inflexible. Los griegos y otros gentiles estaban expresamente incluidos entre aquellos a quienes él ministraba. Jesús mismo le había revelado a una mujer samaritana que él era el Mesías. Aunque el enfoque central de su ministerio era primero a Israel, él era, después de todo, el Salvador del mundo, no solo de Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 del 11 al 12. Pero las personas como Felipe no funcionan bien con las reglas no escritas, porque quieren que cada regla sea rígida e inviolable. No había ningún protocolo en el manual sobre cómo presentar griegos a Jesús, y Felipe no estaba preparado para hacer algo que no fuera convencional. No obstante, él tenía un buen corazón, de modo que llevó a los griegos a Andrés. Andrés sí que podía llevar a cualquiera a Jesús, de modo que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Juan 12:22. Obviamente, Felipe no era un hombre decidido. No había precedentes en cuanto a presentar gentiles a Jesús, de modo que buscó la ayuda de Andrés antes de dar cualquier paso. Así nadie podría culparlo de no haber hecho las cosas de acuerdo al manual. Después de todo, Andrés siempre estaba llevando gente a Jesús. Andrés sería el culpable si alguien presentaba alguna objeción. Podemos suponer sin temor a equivocarnos que Jesús recibió a los griegos con alegría. Él mismo dijo, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera». Juan 6:37. Juan 12 no registra nada sobre la reunión de Jesús con los griegos, excepto el discurso que Jesús dio en aquella ocasión. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Capítulo 12, versículo 23 al 26. En resumen, les predicó el Evangelio y los invitó a que se transformaran en sus discípulos. ¿Estuvo bien que se llevara a estos griegos a Jesús? Absolutamente. Jesús mismo invita a todos a beber del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Habría sido un error despedir a estos hombres. Felipe parecía saber eso en su corazón, aun cuando su cabeza estuviera obsesionada con protocolos y procedimientos. El aposento alto. Nuestro vistazo final a Felipe tiene lugar poco tiempo después en el aposento alto con los discípulos con ocasión de la última cena. Es importante notar que esta fue la última noche del ministerio terrenal de Jesús, la víspera de la crucifixión. La preparación formal de los 12 había llegado oficialmente a su fin, y sin embargo la fe de ellos seguía siendo patéticamente débil. Aquella fue la noche en que estaban sentados alrededor de la mesa discutiendo sobre quién era el más grande en lugar de tomar la toalla y el lavabo y lavarle los pies a Jesús. Parecía que no habían escuchado muchas de las lecciones más importantes que el Señor les había enseñado. Como Jesús dijo, ellos eran insensatos y tardos de corazón para creer. Lucas 24:25. Esto era verdad especialmente en el caso de Felipe. De todas las afirmaciones insensatas, impetuosas, dolorosamente faltas de conocimiento que en forma ocasional escaparon de los labios de los discípulos, ninguna fue más desalentadora que la hecha por Felipe en el aposento alto. Aquella noche el corazón de Jesús estaba angustiado. Sabía lo que le esperaba al día siguiente. Sabía que su tiempo con los discípulos estaba terminando. Y, aunque desde una perspectiva puramente humana, los discípulos no parecían estar muy bien preparados, Él les enviaría al Espíritu Santo para capacitarlos como sus testigos. Su trabajo terrenal con ellos estaba a punto de terminar. Los estaba enviando como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16.
de modo que estaba ansioso por consolarlos y animarlos sobre el Espíritu Santo que vendría a capacitarlos. Les dijo que no se turbaran en sus corazones y les prometió que iría a preparar un lugar para ellos. Juan 14, 1 al 2. Además, les prometió regresar para tomarlos a sí mismo, de modo que pudieran estar con él donde él iría. Versículo 3. Y luego agregó lo siguiente: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 4. Obviamente, el adónde era el cielo, y el camino allí era el camino que él les había trazado en el Evangelio. Pero ellos habían sido lentos en entender. Tomás posiblemente habló en nombre de todos ellos cuando dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 5. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Es probable que ahora todo haya sido más claro. Él iría al Padre en el cielo y el único camino para ellos era a través de la fe en Jesús. Por supuesto, este es uno de los versículos bíblicos clave sobre la exclusividad de Cristo. Él estaba enseñando expresamente que nadie puede ir al cielo si no confía en Él y lo acepta como su único Salvador. Él es el camino, el único camino al Padre. Luego Jesús añadió una declaración explícita sobre su propia deidad: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14:7. Ahora estaba afirmando en un lenguaje lo más claro posible que Él es Dios. Jesús y su Padre son de la misma esencia. Conocer a Cristo es conocer al Padre, porque las diferentes personas en la Trinidad son una en su esencia. Jesús es Dios, verlo a Él es ver a Dios. Ellos lo habían visto y conocido, de modo que, en efecto, ya conocían también al Padre. Fue en este punto que habló Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 8. ¿Muéstranos el Padre? ¿Cómo Felipe pudo decir tal cosa inmediatamente después de la declaración de Jesús? Esto es extremadamente triste. Era de esperar que para cuando Felipe llegó a este punto, tanto tiempo después de haber venido siguiendo a Jesús, debería haber estado mejor informado. Todo ese tiempo había recibido las enseñanzas de Jesús, había sido testigo de innumerables milagros, había visto a la gente sanada de las peores enfermedades y deformaciones, había estado allí cuando Jesús había echado fuera demonios. En muchas ocasiones había pasado tiempo en íntima relación con Cristo, 24 horas del día, 7 días de la semana, durante meses. Si en realidad había conocido a Cristo, también habría conocido al Padre. Versículo 7. ¿Cómo podía decir ahora: muéstranos al Padre? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Versículo 9. ¿Qué habría pensado Felipe que había estado ocurriendo en los últimos 2 o 3 años? De toda la gente que había respondido con una fe tan entusiasta en el principio, ¿cómo pudo él hacer un pedido como ese justamente al final? ¿Dónde estaba su fe? Jesús le preguntó: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículos 10 y 11. En esencia, lo que Jesús estaba diciendo era esto: yo soy al Padre lo que ustedes son a mí. Yo soy el apóstol del Padre. Yo soy su chaliá. Yo actúo con su total poder delegado a mí. Y algo más: yo soy uno con el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Compartimos la misma esencia divina. Nótese la súplica: ¿no crees? Cree. Felipe ya había aceptado a Jesús como Mesías. Ahora Cristo lo estaba animando a que llevara su fe hasta su conclusión lógica. Felipe ya estaba en presencia del mismísimo Dios vivo y eterno. No necesitaba ver ningún milagro más grande que este. No necesitaba ninguna otra prueba dramática. Muéstranos el Padre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué creía él que había estado haciendo Jesús? Por 3 años, Felipe había contemplado la faz misma de Dios y aún no veía las cosas con claridad.
Su pensamiento terrenal, su materialismo, su escepticismo, su obsesión con los detalles mundanos, su preocupación con los asuntos administrativos y su pequeña mentalidad lo habían privado de una comprensión plena de aquel cuya presencia había disfrutado. Felipe, como los otros discípulos, era un hombre de habilidades limitadas, su fe era débil, era un hombre de entendimiento imperfecto, era escéptico, analítico, pesimista, renuente e inseguro. Siempre quería hacer las cosas de acuerdo con el reglamento. Su mente estaba llena de hechos y de números, lo que lo hacía incapaz de captar el cuadro total del poder divino de Cristo, de su persona y de su gracia. Era lento para entender, lento para confiar y lento para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Todavía quería más pruebas. Si hubiésemos tenido que entrevistar a Felipe para la función a la que Jesús lo llamó, quizás habríamos dicho como conclusión: no sirve, no es apto para ser uno de los 12 hombres más importantes en la historia del mundo. Pero Jesús habría dicho: es exactamente lo que ando buscando, mi poder se perfecciona en la debilidad. Haré de él un predicador, será uno de los fundadores de la iglesia, lo haré uno de los gobernantes en el reino y le daré una recompensa eterna en el cielo, y escribiré su nombre en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Afortunadamente, el Señor usa gente como Felipe, muchos como él. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva y fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir el martirio. De acuerdo a la mayoría de los relatos, fue llevado a la muerte mediante apedreamiento en Heliópolis, en Frigia, Asia Menor, 8 años después del martirio de Jacobo. Antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por su predicación. Obviamente, Felipe superó las tendencias humanas que con tanta frecuencia estorbaron su fe, y se levanta con los otros apóstoles como una prueba que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Capítulo 7. Natanael, en quien no hay engaño. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. El compañero más cercano de Felipe, Natanael, aparece como Bartolomé en las 4 listas de los 12. En el Evangelio de Juan siempre se llama Natanael. Bartolomé es un seudónimo hebreo que quiere decir hijo de Tolmai. Natanael significa Dios ha dado, de modo que él es Natanael, hijo de Tolmai, o Bartolomé, Bartolmai. Los evangelios sinópticos y el libro de Hechos no contienen detalles sobre el trasfondo, carácter o personalidad de Natanael. De hecho, cada uno de ellos lo menciona solo una vez cuando hacen la lista de los 12 discípulos. El Evangelio de Juan lo hace aparecer en solo 2 pasajes, en Juan 1, donde se registra su llamado, y en Juan 21:2, donde se le nombra como uno de los que volvió a Galilea y fue a pescar con Pedro después de la resurrección de Jesús y antes de la ascensión. Según Juan 21:2, Natanael venía de una pequeña aldea de Caná de Galilea, el lugar donde Jesús hizo su primer milagro, cambiando el agua en vino. Juan 2:11. Caná estaba muy cerca de Nazaret, el pueblo de Jesús. Como vimos en el capítulo anterior, Felipe fue el que trajo a Natanael a Cristo inmediatamente después que Jesús lo encontró y lo llamó. Aparentemente, Felipe y Natanael eran buenos amigos, porque en cada una de las listas de los 12 apóstoles de los evangelios sinópticos, los nombres de Felipe y Natanael aparecen juntos. En los relatos relacionados con la iglesia primitiva y en muchas de las historias de aquellos tiempos sobre los apóstoles, también sus nombres aparecen juntos. Aparentemente, la amistad entre ellos se mantuvo a lo largo de los años que pasaron con Cristo, como con Pedro y Andrés, que a menudo se les nombraba juntos como hermanos, y Jacobo y Juan, que igualmente eran hermanos. Encontramos a estos dos siempre lado a lado, no como hermanos, sino como amigos cercanos.
Virtualmente todo lo que sabemos de Natanael Bartolomé viene del relato de Juan de su llamado al discipulado. Recuerde que tal evento tuvo lugar en el desierto, poco después del bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Andrés, Juan y Pedro, y posiblemente también Jacobo, fueron los primeros en ser llamados. Versículos 35 al 42. Al día siguiente, habiéndose propuesto ir a Galilea, Jesús buscó a Felipe y lo llamó también. Versículo 43. Según el versículo 45, Felipe halló a Natanael. Obviamente eran amigos. La Escritura no dice si se trataba de una relación de negocios, una relación familiar o solo una relación social, pero es evidente que Felipe era cercano a Natanael y sabía que estaría interesado en saber que finalmente habían identificado al largamente esperado Mesías. De hecho, Felipe no pudo esperar para compartir la noticia con él, así es que inmediatamente lo buscó y lo trajo a Jesús. Aparentemente, Felipe halló a Natanael en o cerca del mismo lugar donde el Señor encontró a Felipe. La breve descripción de cómo Natanael vino a Jesús está llena de indicaciones sobre su carácter. De ella aprendemos bastante sobre la clase de persona que era Natanael. Su amor por la Escritura. Un hecho interesante acerca de Natanael es obvio por la forma en que Felipe le anunció que había encontrado al Mesías. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas». Juan 1:45. Obviamente, la verdad de la Escritura era algo que interesaba a Natanael. Felipe conocía a Natanael y por lo tanto sabía que estaría intrigado por la noticia de que Jesús era aquel de quien Moisés y los profetas habían profetizado en la Escritura. Por lo tanto, cuando Felipe le habló a Natanael acerca del Mesías a quien había hallado, lo hizo desde el punto de vista de la profecía del Antiguo Testamento. El hecho de que Felipe le presentara a Jesús de esta manera sugiere que Natanael conocía las profecías del Antiguo Testamento. Esto probablemente indique que Natanael y Felipe estudiaban juntos el Antiguo Testamento. También es probable que hayan ido juntos al desierto a oír a Juan el Bautista. Ambos estaban interesados en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Obviamente, Felipe sabía que la noticia de Jesús conmovería a Natanael. Nótese que él no dijo: «Encontré a un hombre que tiene un plan tremendo para tu vida». No le dijo: «Encontré a un hombre que arreglará tu matrimonio y tus problemas personales y dará sentido a tu vida». No trató de interesar a Natanael diciéndole cómo Jesús podía mejorarle la vida. Felipe habló de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, porque él sabía que despertaría el interés de Natanael. Como asiduo estudiante del Antiguo Testamento, ya buscaba la verdad divina. A propósito, parece que todos los apóstoles, con la excepción de Judas Iscariote, hasta cierto grado buscaban la verdad divina antes de encontrarse con Jesús. Estaban siendo atraídos por el Espíritu de Dios. Sus corazones estaban abiertos a la verdad y ansiosos por conocerla. Eran sinceros en su amor por Dios y en su deseo de conocer la verdad y recibir al Mesías. En ese sentido, eran muy diferentes del liderazgo religioso que estaba dominado por la hipocresía y la falsa piedad. Los discípulos eran sinceros. Es probable que Felipe y Andrés hayan pasado largas horas estudiando la Escritura juntos, examinando la ley y los profetas para discernir la verdad sobre la venida del Mesías. Y el hecho de que estuvieran tan bien adiestrados en la Escritura sin duda explica por qué estuvieron tan prestos a responder a Jesús. En el caso de Natanael, esto se haría especialmente evidente. Pudo reconocer positiva e instantáneamente a Jesús porque tenía un entendimiento claro de lo que la Escritura decía sobre él. Sabía lo que decían las promesas, de modo que reconoció el cumplimiento cuando lo vio. Conocía a aquel de quien Moisés y los profetas habían escrito. Y reconoció a Jesús como aquel después de la breve conversación que tuvieron. Con una mirada, Natanael supo quién era Jesús y lo recibió ahí mismo. Eso fue posible porque había sido un estudioso diligente de la Escritura. Felipe le dijo: «Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Jesús era un nombre bastante común. Yeshua es su forma aramea. Es el mismo nombre que se traduce Josué en el Antiguo Testamento. Su significado es Jehová es salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Felipe estaba usando la expresión hijo de José como una especie de apellido, Jesús Bar José, así como su amigo era Natanael Bartolomé.
Así era como comúnmente se identificaba a la gente. Era el equivalente hebreo de los apellidos modernos como Josephson o Johnson. A través de la historia, la gente se ha identificado de esta manera con apellidos derivados de sus padres. Tiene que haber habido una cierta cantidad de sorpresa en la voz de Felipe. Era como si estuviera diciendo: no lo vas a creer, pero Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías. Su prejuicio. El versículo 46 nos ofrece una faceta más del carácter de Natanael. Aunque era un estudiante de la Escritura y un buscador del conocimiento verdadero de Dios, aunque tenía un fuerte interés espiritual y había sido fiel, diligente y sincero en su devoción a la palabra de Dios, era humano. Tenía ciertos prejuicios. Lo vemos en su respuesta al anuncio que le hiciera Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Podría haber dicho: he leído el Antiguo Testamento y el profeta Miqueas dice que el Mesías saldrá de Belén. Miqueas 5:2, no de Nazaret. O pudo haber dicho: pero Felipe, el Mesías se identifica con Jerusalén porque va a reinar en Jerusalén. Pero la profundidad de su prejuicio queda en evidencia en estas palabras: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Aquella no era una objeción bíblica o racional, estaba basada en la emoción y en el fanatismo. Revela el desprecio que Natanael sentía por la ciudad de Nazaret. Francamente, Caná no era tampoco una ciudad de mucho prestigio. Hoy día es absolutamente intrascendente, a menos que usted quiera ver la capilla que se construyó en el lugar donde se supone que Jesús convirtió el agua en vino. Probablemente no tenga ningún interés en ir allí. Caná estaba alejada del tráfico caminero, en tanto que Nazaret estaba en una encrucijada de rutas importantes. Para ir del Mediterráneo a Galilea, la gente tenía que pasar por Nazaret. Una de las rutas principales de norte a sur entre Jerusalén y el Líbano pasaba a través de Nazaret. Nunca pasó nadie por Caná. Caná estaba apartada de todo, de modo que la falta de alguna cosa atractiva en Nazaret no explica el prejuicio de Natanael. Sus palabras probablemente reflejen algún tipo de rivalidad entre Nazaret y Caná. Nazaret no era un pueblo refinado. Su cultura, en su mayor parte, era poco fina y falta de erudición. Aún es así el día de hoy. No es un lugar particularmente pintoresco, aunque tiene cierta belleza en las faldas de los cerros de Galilea, pero no es una ciudad memorable en la actualidad, y lo fue menos en los tiempos de Jesús. Los israelitas miraban con desprecio a los galileos, y aún los galileos miraban con desprecio a los nazarenos. Natanael, aunque venía de una aldea aún más insignificante, estaba simplemente expresando el desprecio general de los galileos por Nazaret. Esta era la misma clase de orgullo regional que podría mostrar una persona de una ciudad importante por alguien que viene de un pueblo desconocido. Aquí volvemos a ver que Dios se complace en usar las cosas ordinarias, débiles e insignificantes para confundir a lo sabio y poderoso. Primera de Corintios 1:27. Él incluso llama a las personas de las localidades más despreciadas. También puede tomar a una persona imperfecta, enceguecida por los prejuicios, y cambiarla en alguien capaz de transformar el mundo. Al fin y al cabo, la única explicación es el poder de Dios, de modo que toda la gloria es para Él. Para Natanael era inconcebible que el Mesías viniera de un lugar tan vulgar como Nazaret. Era un lugar inculto, lleno de maldad, corrompido y habitado por gente pecadora. Natanael simplemente no podía pensar que algo bueno saliera de allí. Sin embargo, se olvidaba que él mismo venía de un lugar igualmente despreciable. El prejuicio es muy feo. Las generalizaciones basadas en sentimientos de superioridad, no sobre hechos, pueden ser espiritualmente debilitantes. El prejuicio aleja a muchas personas de la verdad. Por cierto, que muchos en la nación de Israel rechazaron a su Mesías debido a prejuicios. Tampoco creyeron que su Mesías podría venir de Nazaret. Para ellos era inconcebible que el Mesías y todos sus apóstoles pudieran venir de Galilea. Se burlaban de los apóstoles refiriéndose a ellos como galileos ignorantes. Los fariseos insultaron a Nicodemo diciéndole: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan 7:52. A ellos no les gustaba que Jesús hablara contra la religión establecida en Jerusalén, y desde los líderes religiosos hasta el pueblo que asistía a las sinagogas, fue en cierto grado su prejuicio lo que hizo que rechazaran a Jesús. Esto ocurrió incluso en el propio pueblo de Jesús.
Se mofaban de Jesús diciéndole hijo de José. Lucas 4:22. No tenía honra ni en su propia tierra debido a que era hijo de un carpintero. Versículo 24. Y toda la sinagoga de Nazaret, su propia sinagoga donde había crecido, estaba tan llena de prejuicios contra él que después que les hubo predicado un solo sermón, lo llevaron a un acantilado en las afueras de la ciudad y trataron de tirarlo risco abajo para matarlo. Versículos 28 y 29. El prejuicio afectó su visión del Mesías. El pueblo de Israel estaba prejuiciado contra él por ser galileo y nazareno. Tenían prejuicios porque lo consideraban una persona sin educación y al margen del sistema religioso. Su prejuicio se mostraba particularmente contra su mensaje, y su prejuicio contra él los alejó del Evangelio. No quisieron oírle porque eran cultural y religiosamente intolerantes. José Bunyan entendió el peligro del prejuicio en su famosa alegoría La Guerra Santa. Describe a las fuerzas de Emanuel llevando el Evangelio al pueblo de Mansoul. Iniciaron su asalto sobre Mansoul por la puerta del oído porque la fe viene por el oír. Pero Diabolus, el enemigo de Emanuel y las fuerzas de éste, querían mantener a Mansoul en el infierno. De manera que Diabolus decidió contener el ataque estacionando un guardia especial en la puerta del oído. Allí puso al viejo señor Prejuicio, un tipo colérico y desadaptado. Según Bunyan, ellos hicieron del señor Prejuicio capitán de la guardia en esa puerta y pusieron bajo su mando a 60 hombres, llamados hombres sordos, hombres aventajados para ese servicio, puesto que no oían ninguna palabra de los capitanes ni de los soldados. Esta es una descripción muy vivida de cómo muchas personas se tornan insensibles a la verdad del Evangelio. Sus propios prejuicios los hacen sordos a la verdad. Los oídos de los hombres están cerrados al Evangelio por muchas clases de prejuicios: prejuicio racial, prejuicio social, prejuicio religioso y prejuicio intelectual. El prejuicio causó que la mayor parte de la nación judía hiciera oídos sordos al Mesías. Satanás había estacionado en la puerta de los oídos de Israel al señor Prejuicio y su banda de sordos. Por eso fue que cuando Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Juan Bunyan usó la metáfora de la sordera, el apóstol Pablo usó la de la ceguera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4 del 3 al 4. Su prejuicio contra la verdad los dejó ciegos y sordos, y perdieron el mensaje, y sucede lo mismo hoy en día. Natanael vivía en una sociedad que era prejuiciosa por temperamento. En realidad todos los pecadores lo son. Hacemos afirmaciones prejuiciosas, sacamos conclusiones prejuiciosas sobre individuos, clases de personas y sociedades enteras. Natanael, como nosotros, tenía esa tendencia pecaminosa, y al principio su prejuicio lo hizo reaccionar con escepticismo cuando Felipe le dijo que el Mesías era nazareno. Afortunadamente, su prejuicio no fue lo suficientemente fuerte como para alejarlo de Cristo. Le dijo Felipe: ven y ve. Versículo 46. Esa es la mejor manera de enfrentar el prejuicio, confrontarlo con los hechos. El prejuicio está basado en los sentimientos, es subjetivo y no refleja necesariamente la realidad de los hechos, de modo que el remedio para el prejuicio es una mirada sincera a la realidad objetiva. Ven y ve. Y Natanael fue. Afortunadamente su mente prejuiciada no era tan poderosa como su corazón buscador. Su sinceridad de corazón. El aspecto más importante en el carácter de Natanael está expresado por los labios de Jesús. Jesús ya conocía a Natanael. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Por eso sus primeras palabras después de ver a Natanael fueron una poderosa recomendación de su carácter. Jesús vio a Natanael cuando venía hacia él y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. ¿Puede imaginarse algo más poderoso que unas palabras de aprobación que vengan de la boca de Jesús? Sería una de las cosas para huir al final de la vida, junto con bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21 y 23. A menudo oímos elogios en funerales que exaltan las virtudes de la persona fallecida, pero ¿no le gustaría que Jesús dijera esas palabras de usted desde el mismo comienzo?
Esto habla mucho del carácter de Natanael. Desde el comienzo, él tuvo un corazón puro. Es claro que Natanael era humano, tenía faltas pecaminosas, su mente estaba manchada por un grado de prejuicio, pero su corazón no estaba dañado por la mentira, no era hipócrita. Su amor por Dios y su deseo de ver el Mesías eran genuinos, su corazón era sincero y sin engaño. Jesús se refiere a él como un verdadero israelita. La palabra en el texto griego es aletos, que quiere decir verdaderamente, genuinamente. Él era un israelita auténtico. Esta, por supuesto, no es una referencia a su descendencia física de Abraham. Jesús no estaba hablando de genética, él estaba relacionando la condición de Natanael como un auténtico israelita con el hecho de que en él no había engaño. Su falta de engaño es lo que lo definió como un israelita verdadero. Muchos de los israelitas en los tiempos de Jesús no eran sinceros, eran hipócritas, falsos, vivían vidas con una apariencia de espiritualidad, pero esto no era auténtico y por lo tanto no eran hijos espirituales genuinos de Abraham. Natanael, sin embargo, era sincero. En Romanos 9 del 6 al 7, el apóstol Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Romanos 2, 28 al 29 escribe, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí había un judío auténtico, uno de la descendencia espiritual de Abraham. Aquí había uno que adoraba al Dios verdadero y vivo, sin engaño ni hipocresía. Natanael era un hombre sin doblez. Más tarde, en Juan 8:31, Jesús habría de decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra griega es la misma aletos. Natanael fue desde el principio un discípulo verdadero. No había hipocresía en él. Eso es muy inusual y era particularmente raro en el Israel del siglo I. Recuerde, Jesús acusó a todo el sistema religioso de su día como hipócritas. Mateo 23 del 13 al 33 registra una impresionante diatriba contra los escribas y fariseos en la cual Jesús los llama hipócritas desde todo ángulo posible. También las sinagogas estaban llenas de hipócritas. Desde los más altos líderes hasta el pueblo en las calles, la hipocresía era una plaga en esa cultura. Pero he aquí un judío verdadero, sin hipocresía. He aquí un hombre cuyo corazón había sido circuncidado, purificado de corrupción. Su fe era genuina, su devoción a Dios era real. Era un hombre sin engaño. A diferencia de los escribas y fariseos, era un hombre verdaderamente justo, afectado por el pecado como todos nosotros, pero justificado ante Dios a través de una fe verdadera y viva. Su fe vehemente. Porque su corazón era sincero y su fe era real, Natanael venció su prejuicio. Su respuesta a Dios y la narración que sigue revelan su verdadero carácter. Al principio se maravilló porque Jesús parecía saber todo sobre él. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Juan 1:48. Tenemos que suponer que Natanael aún se preguntaba si este hombre realmente sería el Mesías. No se trataba de poner en duda el juicio de Felipe. Felipe era su amigo, de modo que seguramente sabía suficiente sobre él para saber que Felipe, el analítico indeciso, jamás haría un juicio precipitado. No era que cuestionara la escritura o que fuera proclive al escepticismo, era solo que este hombre de Nazaret no parecía encajar en la imagen que se había hecho en su mente del Mesías. Jesús era hijo de un carpintero, un hombre sin nombre ni descripción de un pueblo que no tenía conexión alguna con la profecía. Nazaret ni siquiera existía en los tiempos del Antiguo Testamento, y ahora Jesús le hablaba como si supiera todo sobre él e incluso pudiera ver dentro de su corazón. Natanael solo estaba tratando de entender las cosas. ¿De dónde me conoces? Pudo haber querido decir, ¿me estás adulando? ¿Estás tratando de hacerme uno de tus seguidores con tus cumplidos? ¿Cómo podrías saber lo que hay dentro de mi corazón? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
versículo 48. Esto cambió las cosas. No era una adulación, era omnisciencia. Jesús no había estado físicamente presente como para ver a Natanael debajo de la higuera, y Natanael lo sabía. De repente se dio cuenta de que estaba parado ante la presencia de alguien que podía mirar dentro de su corazón con una mirada omnisciente. ¿Cuál es la importancia de la higuera? Probablemente era el lugar a donde Natanael iba a estudiar la Escritura y meditar en ella. En aquella cultura y época, las casas eran más bien pequeñas, casi siempre de un solo cuarto. Por lo general, se cocinaba adentro, de modo que el fuego se mantenía prendido incluso en verano. La casa podía llenarse de humo y de aire viciado. Alrededor de las casas se plantaban árboles para mantenerlas frescas y con sombra. Las higueras eran uno de los mejores árboles para plantar cerca de las casas debido a que producen sabrosos frutos y dan buena sombra. Las higueras crecen hasta una altura de unos 5 metros. Tienen un tronco corto y nudoso, y sus ramas son bajas y se extienden hasta unos 8 o 10 metros. Una higuera cerca de una casa proveía un buen lugar grande, protegido y sombreado. Si usted quería escapar del ruido y la atmósfera pesada de la casa, salía afuera y podía descansar bajo su sombra. Era una especie de lugar exterior privado, perfecto para la meditación, la reflexión y la soledad. Sin duda que Natanael fue allí para estudiar la Escritura y orar. En efecto, Jesús le estaba diciendo: «Conozco el estado de tu corazón porque te vi debajo de la higuera. Sabía lo que estabas haciendo. Ese es tu cuarto privado a donde vas a estudiar, orar y meditar. En ese lugar secreto te vi. Yo sabía lo que estabas haciendo». No fue que Jesús hubiera visto únicamente el lugar donde estaba Natanael, sino que también había visto su corazón. Supo que Natanael era sincero porque vio a través de su corazón cuando estaba debajo de la higuera. Aquello fue suficiente para Natanael. Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Versículo 49. El Evangelio de Juan en su totalidad se escribió para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 20:31. Las primeras palabras de Juan son una declaración poderosa de la deidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cada punto en este Evangelio está diseñado para probar que Jesús es el Hijo de Dios, compartiendo la misma esencia como Dios, destacando sus milagros, su carácter sin pecado, la sabiduría divina de su enseñanza y sus atributos, que son los mismos atributos de Dios. Juan está escribiendo para mostrar las diversas maneras en las cuales Jesús se manifestó a sí mismo como Dios, y aquí en el capítulo 1 presenta el testimonio de Natanael que este Jesús es el omnisciente Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios. Recuerde, esta es la misma verdad que Felipe, el amigo de Natanael, aún no había captado 2 años después, cuando le dijo a Jesús en el aposento alto: «Muéstranos al Padre». Juan 14, 8 y 9. Lo que Felipe no había entendido hasta el final, su amigo Natanael lo había entendido desde el mismo comienzo. Natanael conocía el Antiguo Testamento, estaba familiarizado con lo que los profetas habían dicho, sabía dónde buscar. Y ahora, dado el hecho de que Jesús venía de Nazaret, su omnisciencia, su intuición espiritual, su capacidad para leer el corazón fue suficiente para convencer a Natanael que no había dudas que él era el Mesías verdadero. La familiaridad de Natanael con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se ve claramente en su respuesta a Jesús: «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». El Salmo 2 indica claramente que el Mesías sería el Hijo de Dios. Muchas profecías del Antiguo Testamento hablaban de él como Rey de Israel, incluyendo Sofonías 3:15. «Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal». Y Zacarías 9:9. «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Miqueas 5:2, el mismo versículo que predice su nacimiento en Belén, se refiere a él como «de ti me saldrá el que será Señor en Israel», y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, identificándolo no solo como rey, sino como el eterno. De manera que cuando Natanael vio pruebas de la omnisciencia de Jesús, instantáneamente reconoció al que había estado esperando, al Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Natanael fue como Simeón, quien tomó en sus brazos al niño Jesús y dijo: «Ahora, Señor,
despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2 del 29 al 32. Simeón reconoció a Jesús en forma instantánea como aquel que había estado esperando. Natanael, un estudiante cuidadoso de la Escritura, era un judío verdadero que esperaba al Mesías y sabía que cuando él viniera sería el Hijo de Dios y Rey. Natanael nunca se comprometió a medias, entendió plenamente y se comprometió en forma absoluta desde el primer día. Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: «De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Juan 1, 50 al 51. Con eso estaba confirmando la fe de Natanael y prometiéndole que vería cosas más grandes que una simple demostración de la omnisciencia de Jesús. Si una simple declaración sobre la higuera fue suficiente para convencer a Natanael que este era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, todavía no había visto nada. De ahora en adelante, todo lo que viera enriquecería y aumentaría su fe. A la mayoría de los discípulos les costó llegar al punto en el cual estuvo Natanael desde su primer encuentro con Jesús. Pero para Natanael el ministerio de Cristo solo afirmó lo que ya él sabía que era verdad. Qué hermoso es ver a alguien tan digno de confianza y con tanta fe desde el comienzo, de modo que los siguientes 3 años con Jesús fueron para Natanael solo el despliegue de un panorama de realidad sobrenatural. En el Antiguo Testamento, Jacob tuvo un sueño en el cual vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28, 12. Las palabras de Jesús a Natanael eran una referencia a ese relato del Antiguo Testamento. Él era la escalera, y Natanael vería a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre él. En otras palabras, Jesús es la escalera que conecta el cielo y la tierra. Eso es todo lo que la Escritura nos dice sobre Natanael. Los escritos de la iglesia primitiva sugieren que ministró en Persia y en la India, y que llevó el Evangelio hasta Armenia. No hay registros fidedignos de cómo murió. Una tradición dice que fue metido dentro de una bolsa, atado y echado al mar. Otra tradición dice que fue crucificado, pero por todos estos relatos sabemos que fue martirizado como todos los apóstoles, excepto Juan. Natanael fue fiel hasta el fin porque fue fiel desde el principio. Todo lo que experimentó con Cristo y todo lo que experimentó después del nacimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento hicieron que su fe fuera más fuerte, y Natanael, como los otros apóstoles, permanece como una prueba de que Dios puede tomar a las personas más comunes y corrientes desde los lugares más insignificantes y usarlas para su gloria.